En lo más profundo del Templo de los Mil Ecos, donde las brasas nunca se apagan y los cánticos de los monjes resuenan a través del mármol antiguo, habita un guerrero cuya existencia es casi un mito. Su nombre es Lang, pero entre los discípulos y maestros se le conoce como el guardián del fuego silencioso. A diferencia de los otros monjes, Lang es una anomalía. Su cuerpo es la perfección física, cada músculo esculpido como si hubiera sido forjado en la misma fragua del destino. No obstante, nunca se le ha visto entrenar con los demás. Nunca lanza un golpe si no es estrictamente necesario. Nunca pelea, salvo cuando su maestro lo ordena o cuando el templo está amenazado. Los rumores sobre sus habilidades se han propagado por generaciones. Algunos dicen que domina un estilo de combate, tan veloz que el ojo humano no puede seguirlo. Otros juran que su energía interna es tan abrumadora que derriba a sus oponentes antes de que siquiera puedan atacarlo. Pero todos concuerdan en una cosa: nadie ha visto cómo vence a sus enemigos. Cuando un desafiante aparece, solo hay tres cosas seguras. Lang está en el centro del dojo, imperturbable. Un instante después, el oponente yace en el suelo, inconsciente. El aire está cargado de calor y el humo se eleva como si un fuego invisible hubiera arrasado el lugar. A pesar de la incertidumbre, los verdaderos maestros del templo no se preocupan por la razón. Detrás de la fuerza de Lang, mientras sea su protector, no hay necesidad de cuestionar lo incuestionable. El día de la revelación. Pero la verdad, como siempre, encuentra su camino hacia la luz. Un día, un maestro errante llegó al templo. Su dominio del Kung Fu era legendario, y su deseo de probarse contra Lang lo impulsó a desafiarlo públicamente. Cuando el duelo comenzó, el visitante adoptó una postura de ataque, pero en un parpadeo su cuerpo ya estaba cayendo al suelo, inconsciente. El aire se tornó espeso, el calor sofocante, y el humo danzó entre los pilares del templo. Pero esta vez, uno de los monjes más sabios lo vio con absoluta claridad. Lang no se movió ni un solo centímetro. No había técnicas invisibles. No había velocidad sobrehumana. La verdad era algo simple pero devastador. Lang había dominado la energía interna del cuerpo humano hasta un punto inimaginable. A través de su entrenamiento, su cuerpo generaba una cantidad descomunal de calor interno. En el momento exacto del combate, cuando su oponente lo enfrentaba, Lang simplemente liberaba todo ese calor de golpe. El resultado, una ola de calor ardiente, que quemaba los pulmones del enemigo antes de que pudiera reaccionar. La combinación de shock térmico y falta de oxígeno lo desmayaba al instante. No era magia, no era una técnica marcial oculta. Era simplemente el control absoluto sobre su propia energía vital. Desde aquel día, el mito de Lang no hizo más que crecer. El maestro Shun, quien descubrió el secreto de Lang, no era como los demás monjes del templo. A pesar de su edad y sabiduría, el orgullo aún ardía en su pecho como una brasa oculta entre cenizas. Mientras los otros maestros aceptaban la naturaleza de Lang como algo que no debía ser cuestionado, Shun veía una oportunidad. Si Lang era invencible, ¿qué significaba eso para el legado del templo? ¿Para la historia de los grandes maestros? ¿Acaso su linaje de sabiduría y técnica debía quedar sepultado por el mito de un solo hombre? No, él sería el maestro que lo vencería. Shun pasó años en aislamiento, meditando y analizando cada aspecto de la habilidad de Lang. Lang no usaba la velocidad, no usaba la fuerza, solo liberaba su energía interna de forma absoluta y brutal. Entonces, la clave para derrotarlo no era bloquear, esquivar o resistir, era disipar. Inspirado en el agua que se evapora sin esfuerzo bajo el sol, en la brisa que difumina el calor antes de que abrace la piel, Shun desarrolló una técnica que llamó el camino de la disipación. Mediante el control total de su respiración, la regulación de su flujo sanguíneo y la administración precisa de su temperatura corporal, Shun se convirtió en un cuerpo sin punto de ignición. Cuando su entrenamiento estuvo completo, descendió de las montañas. Era el momento. El Templo de los Mil Ecos se llenó de discípulos y maestros. Nunca antes alguien había desafiado a Lang con la certeza de que podía vencerlo. Lang, como siempre, permaneció impasible. Sabía que este combate era innecesario, pero nunca desobedecía a sus maestros. Shun tomó posición. Se miraron. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, todo el templo sintió el calor del sol en su piel. El aire vibró y una ola invisible recorrió el suelo. Pero Shun no cayó. El maestro permanecía en pie, su cuerpo intacto, su aliento controlado. Había disipado la energía de Lang antes de que lo golpeara. Por primera vez en la historia, Lang levantó la mirada. Los monjes contuvieron el aliento. Entonces algo ocurrió. Lang sonrió. Sin decir una palabra, avanzó un paso. Por primera vez iba a atacar. Shun sintió un escalofrío.
No de miedo, sino de certeza. Había obligado a la leyenda a luchar de verdad. Y en ese momento comprendió algo aterrador. Todo este tiempo, Lang nunca había usado toda su fuerza. El aire vibró de nuevo. El templo entero contuvo el aliento. Y entonces el mundo se volvió blanco. Los años pasaron. Luego décadas. Luego siglos. Y Lang nunca cambió. Los monjes del Templo de los Mil Ecos envejecían, morían y eran reemplazados por nuevas generaciones. Pero Lang seguía allí, con la misma mirada inmutable, con la misma postura imperturbable. Se convirtió en una figura mítica, un guardián inamovible. Los textos antiguos hablaban de él. Las historias lo convirtieron en leyenda. Y los discípulos más ambiciosos soñaban con ser el que finalmente lo descifrara. Porque, aunque Lang era un símbolo de protección, también representaba un enigma. Y los monjes comenzaron a estudiar. Cada generación avanzó un poco más en la comprensión de Lang. Los maestros del pulso descubrieron que Lang no generaba calor como tal, sino que resonaba con la energía del mundo, alineándose con la vibración natural del entorno y liberándola en un solo instante. Los guerreros de la brisa entendieron que su velocidad no era cuestión de reflejos, sino que no reaccionaba, sino que actuaba antes de que el oponente decidiera moverse. Los sabios de la niebla teorizaron que Lang no necesitaba comer ni dormir porque su cuerpo no consumía energía de manera convencional, sino que se mantenía en equilibrio absoluto. Cada generación creía estar a un paso de comprenderlo, y cada generación fallaba en alcanzarlo, porque cuando uno de ellos creía haber dominado una parte de su secreto, Lang simplemente seguía avanzando. Era como si supiera que lo estaban descifrando. Era como si no quisiera ser alcanzado. 100 generaciones después de Shun, el maestro Huo Ren llegó al templo. Él no buscaba vencer a Lang, no buscaba superar su poder. Solo quería entender. Y entonces, después de años observándolo, después de analizar cada duelo invisible, después de escuchar cada relato y revisar cada teoría, Huo Ren se dio cuenta de algo aterrador. Lang también estaba aprendiendo. Todo este tiempo, cada vez que alguien intentaba descifrarlo, Lang no se limitaba a mantenerse inmutable, sino que incorporaba ese conocimiento. Lang era el último guardián del templo, y también su mayor discípulo. Por eso nunca lo habían alcanzado. Porque mientras los monjes tardaban siglos en comprender un solo aspecto de su poder, Lang lo absorbía en instantes y lo llevaba más allá. Si lo entendías hoy, él ya había dado el siguiente paso. Era el guerrero perfecto, y al mismo tiempo el estudioso eterno. Cuando Huo Ren reveló esto a sus discípulos, una nueva pregunta emergió. Si Lang sigue evolucionando, entonces, ¿cuál es su límite? Y Lang, por primera vez en siglos, habló. Mi límite, dijo con voz serena, es cuando ustedes dejen de buscarme. Los siglos pasaron. Los registros del templo se llenaron de nombres que venían y se iban. Pero Lang seguía allí, inmutable, inafectado por el tiempo, observando, protegiendo, esperando. Las generaciones de guerreros Shaolin cambiaban con el tiempo, y con ellas su manera de entender el combate, el espíritu y la perfección. Al principio, Lang era un enigma. Luego, fue un reto. Después, se convirtió en una obsesión. Cada generación creía estar a un paso de comprenderlo, y cada generación fracasaba. Pero, a diferencia del pasado, esta vez había algo diferente. Los monjes comenzaron a aprender más rápido. Ya no pasaban siglos en teorizar sobre su poder. Cada nueva generación refinaba las enseñanzas de la anterior. Y entonces ocurrió lo impensable. Por primera vez en la historia, un monje esquivó un golpe de Lang. No fue un gran enfrentamiento. Fue solo un instante. Pero fue suficiente. El monje que lo logró se llamaba Huo Ren, un maestro anciano, sabio y metódico, que había dedicado su vida a entender el flujo de la energía en la naturaleza y en el combate. No se trata de fuerza, no se trata de velocidad. Se trata de entender cómo funciona la existencia misma. Esa fue su enseñanza final antes de retirarse a meditar. Pues él no deseaba la victoria, sino la comprensión. Pero otros discípulos no tenían su paciencia. Si alguien había logrado evitar un golpe de Lang, entonces Lang podía ser vencido. Y así, con una fe inquebrantable, los monjes perfeccionaron lo que Huo Ren había enseñado. Durante años entrenaron en silencio, con la certeza de que el último misterio de Lang estaba a punto de ser resuelto. El día llegó. Los 10 guerreros más hábiles del templo, la cúspide del conocimiento Shaolin, rodearon a Lang en el patio principal. No era un acto de desafío. Era el último paso de un viaje que había durado siglos. Lang los observó. Por primera vez, su postura cambió. Sus ojos, siempre pacientes, reflejaban algo que nunca nadie había visto en él: satisfacción. Y entonces el combate comenzó. Pero lo que ocurrió no fue lo que nadie esperaba. No hubo batalla.
No hubo impacto. Lang simplemente se desvaneció con el aire, como si nunca hubiera existido. Como si su presencia hubiera sido un eco, una sombra de un propósito más grande. Los monjes quedaron paralizados. Algunos se arrodillaron, otros miraron el cielo en busca de respuestas. Lo habían descifrado, y por eso ya no existía. Lang nunca había sido un guerrero invencible. Nunca había sido un desafío a superar. Era una lección, un ideal inalcanzable que se manifestaba en el templo mientras los monjes siguieran, creyendo en la perfección absoluta. Pero ahora, después de siglos, entendían la verdad. No hay un final en el aprendizaje. No hay un guerrero supremo. El verdadero dominio no es alcanzar el poder absoluto. Es aceptar que nunca se dejará de aprender. Lang existió porque lo necesitaban, y cuando comprendieron la lección, él desapareció.